Una masa en un plano inclinado. La masa en un plano inclinado actúa, primero, el peso. El peso de la masa verticalmente hacia abajo. Actúa la fuerza normal. La fuerza normal, en este caso, actúa sobre el eje Y. Y el peso actúa, digamos, en la diagonal del plano inclinado. El eje X queda sobre el plano inclinado y el eje Y queda perpendicular al plano inclinado. El ángulo θ me está diciendo la inclinación del plano. Se supone que el ángulo θ más el ángulo gamma más los 90 grados es igual a 180, porque este es un triángulo rectángulo, de donde θ más gamma es igual a 180 menos 90. 180 menos 90, 90. Se supone que θ más gamma son 90 grados. Ahora, en mi gráfico, el ángulo gamma que tenemos es este. La pregunta sería, este ángulo de aquí, ¿cuánto debe medir? Debe medir el suficiente para que la suma de los dos sea 90. Por lo tanto, si este ángulo es gamma, el otro debe ser θ. Si este ángulo es θ, este vector que está aquí es el peso. El peso que tenemos aquí tiene dos componentes. Una componente que se llama cateto adyacente y otra componente que llama cateto opuesto. El cateto adyacente se puede calcular relacionando coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa está representada por el peso del bloque, masa por gravedad. Hipotenusa es masa por gravedad. Masa por gravedad está dividiendo, la pasamos a multiplicar. Masa por gravedad, coseno de θ, es igual al cateto adyacente. El cateto opuesto está relacionado con la hipotenusa por el seno. Entonces, seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que es masa por gravedad. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Masa por gravedad, seno de θ es igual. No, pues breve. Sí, pues hay una parte, ahora le copiamos la parte que sí. Aquí tenemos entonces el plano. Entonces, 1, 2, 3. ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos bloques hay? 3. Sobre estos dos ya hemos hablado. Este señor polea está sosteniendo este bloque. Este señor está en un plano horizontal. Este que está aquí es el nuevo, porque este que está aquí está explicado acá. Entonces, usted lo único que le corresponde es hacer primero diagrama de fuerzas. Dele el nombre a los bloques. Por ejemplo, masa 1, masa 2 y masa 3. Primero, en este sistema físico, ¿cuántas cuerdas observa? 2. Si hay 2 cuerdas, hay 2 tensiones. Las 2 cuerdas son, primera cuerda, uniendo estas 2 masas. La segunda cuerda, uniendo estas 2 masas que están aquí. ¿Correcto? Ahora, se supone que a esta tensión que está aquí la vamos a llamar tensión 1. Por lo tanto, esta tensión que está aquí será la misma tensión 1. La tensión que trata de mover este bloque hacia abajo lo llamamos tensión 2. Y la tensión que trata de mover este bloque a la derecha la vamos a llamar tensión 2. Ahí están las 2 tensiones. Llenemos el sistema con lo que ya sabemos. ¿Cómo llama esta fuerza? El peso. Recuerde que la gravedad no es una fuerza. La gravedad es una aceleración. ¿Cómo llama el peso de aquí? Masa 3 por gravedad. Masa por gravedad es el peso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo llama el peso de este bloque aquí? Masa 2 por gravedad. Que ya sabemos que se descompone en ¿cuántas? En 2 componentes. Las 2 componentes que vimos allí necesitamos con masa 3 por gravedad, masa 2 por gravedad. ¿Y cómo llama esta componente aquí? Masa 1 por gravedad. Listo. ¿Cómo llama la fuerza que tira la masa 1 aquí hacia arriba? Normal. Llamemos a esta normal 1. Para diferenciarla de esta normal denominada normal 2.
¿Estamos hasta ahí? Listo. Digamos que ahí tengo las fuerzas. ¿Qué me falta en este sentido? Darle como dice el problema, si el sistema se mueve, ¿hacia dónde cree usted se mueve el sistema? No podría decir, bueno, este bloque no lo empuja sino la tensión 2. Este bloque lo empuja tensión 1 y el peso. Vamos a suponer que el peso es suficiente para arrastrar el sistema. Entonces uno diría que el sistema se mueve en este sentido. Un ejemplo, si el sistema se moviera, este sería el movimiento. Por lo tanto, si este es el movimiento, le pregunto, ¿este peso positivo o negativo? Positivo. Porque es suficiente para mover el bloque. Esta tensión, negativa. Esta tensión, positiva. Esta tensión, negativa. Esta tensión, positiva. Faltaría la fuerza de fricción. Como ya sabemos que el que se mueve hacia arriba es la masa 2, entonces la fricción vendría ¿a dónde? ¿Sube o baja? Baja. Esta sería, vemos a esta fuerza de fricción 1. Y llamemos a esta aquí fuerza de fricción 2. Entonces, la fuerza de fricción en este caso, ¿positiva o negativa? Negativa. ¿Y esta otra fuerza de fricción? Negativa. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Listo. Ahora, este peso tiene dos componentes. Una componente que va con la normal 2. Esta componente siempre será masa 2, gravedad, multiplicado por el coseno. Y este será el ángulo de inclinación. ¿Listo? Masa 2, gravedad, coseno de θ. Y tenemos otra componente que va en la dirección del plano inclinado, que se llama masa 2, gravedad, por el seno de θ. Masa 2, gravedad, seno de θ. En este caso, esta componente, si este es el movimiento, ¿será positivo o negativo? Esta componente viene hacia abajo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Vamos a dejarlo aquí para acordarnos ahí que es negativo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Amigos, allá atrás, me interrumpen ustedes si están charlando. Por respeto a los compañeros, o se retiran o se callan para que los demás escuchen. ¿Qué? Se supone que este es el eje Y, pero aquí también tenemos un eje Y, o sea que hay que hacer dos sumatorias. En la primera sumatoria, ¿cuál de estas dos sería positiva? La normal 1. Y otra sería negativa. Entonces yo escribo normal 1 menos el peso 1, masa 1 por gravedad. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Estamos ahí? Ahora, normal 1 es igual a masa 1 por gravedad. ¿Para qué sirve la normal 1? Para calcular la fricción. La fricción 1, esta vez he nombrado fricción 1 acá y fricción 2. Esta fricción depende de esta normal. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la fuerza de fricción se obtiene multiplicando coeficiente de fricción por la normal. Entonces yo aquí puedo aprovechar. Fuerza de fricción 2 es igual al coeficiente de fricción. Pues digamos que este coeficiente de fricción no sabemos, puede ser estático, puede ser cinético, multiplicado por la fuerza normal. Y la fuerza normal 1 es masa 1 por gravedad. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 también se cumple aquí. Es lo mismo que hemos explicado acá. Entonces, normal 2, ¿positiva o negativa? Positiva. Entonces sería normal 2 menos la componente. ¿Componente es qué? Masa 2 gravedad coseno de θ. ¿Y esto sería igual a cuánto? A 0. Si alguien no entiende por qué va la resta, preguntemos. Muy fácil. Normal 2 positiva. Y el otro peso es negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo.
Entonces la masa 2 por gravedad de seno de teta también es negativa. Sí, señor, esta masa 2 gravedad seno de teta es negativa porque va al contrario del bloque. El bloque dijimos que se movía hacia arriba, esta componente va hacia abajo. Y aquí decimos que entonces normal 2 es igual a masa 2 por gravedad por el coseno de teta. ¿Para qué sirve la normal 2? Para calcular la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción, que yo llamé fricción 1, se obtiene multiplicando coeficiente de fricción masa 2 gravedad por el coseno de teta. Repito, el coeficiente de fricción puede ser estático o cinético, depende de la aceleración que nos dé ahora. Si es positiva o mayor que 0 o diferente de 0. ¿Cierto? Ya dijimos. Pregunta hasta dónde vamos. ¿Está claro o no? ¿Pregunta? ¿Está claro? Más o menos. Si tiene pregunta, puede preguntar, no hay ningún problema porque la clase es para usted. Pregunte. No sobra pregunta. Ahí en la fricción 1 sería negativa, porque allá arriba está diciendo que la fricción es negativa. Es correcto. Ahora que hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, usted me va a acordar que esta fricción es negativa, al igual que esta que tenemos aquí. Pero numéricamente se van a calcular de esta manera. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hicimos dos sumatorias en el eje Y? ¿Por qué hicimos dos sumatorias? Porque una para la masa 1 y la otra para la masa 2. Bueno, sobre esta no vamos a hacer sumatoria porque se supone que esta va con el movimiento. Entonces yo voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Entonces ahora sí ayúdeme con el eje X. Se supone que mi eje X es el eje del movimiento. Entonces no es cierto que el eje X siempre tenga que ser horizontal. Porque mire que el eje X aquí es horizontal, aquí es diagonal y aquí viene vertical. Usted diría, entonces, ¿qué sumatoria va a hacer allí? Esta sumatoria la llamo en el eje X para entender que es la sumatoria del movimiento. ¿Cuál de las fuerzas es positiva ahí? Bueno, son varias las positivas. Esa tensión es positiva, pero ¿por dónde empezamos el recorrido? Mi recomendación es que empecemos aquí, porque esa es la fuerza responsable para que el bloque se mueva. Hace una sola sumatoria por acá. Exactamente, amigo, esa sería la característica. Una sola sumatoria para todos y calculamos la aceleración. Tengo una pregunta ahí. Ajá. En la tensión 2, que va bajando, más la fricción 1 que también baja, y el peso en la componente X que también va para abajo, todas tres se ponen en la misma ecuación restante, o sea, no una reemplazaría la otra. Son tres fuerzas que actúan, como usted lo dijo, distintas. Tensión 2, negativa. Fricción 1, negativa. M2 gravedad seno también es negativa. Y las tres apuntan a la misma masa 2. Entonces, esas van a ir aquí. ¿Correcto? Entonces, mi recomendación, vamos a hacer el recorrido empezando por esta que es la fuerza mayor, la que empieza el movimiento. ¿Positiva o negativa? Entonces sería masa 3, gravedad. ¿Qué sigue? Menos tensión. Entonces escribo menos tensión. ¿Vamos bien ahí, no? ¿Qué sigue aquí? Más tensión. Más tensión. Y ese que es negativo y positivo, que ahora lo vamos a cancelar, se elimina. ¿Qué sigue? Menos tensión 2. ¿Qué sigue? Menos fricción 1. Voy a colocar aquí fricción 1. ¿Qué sigue? Menos masa 2, gravedad, seno de teta. Mire que aquí están las tres fuerzas que usted estaba nombrando. ¿Listo? ¿Qué sigue? Más tensión 2. Más tensión 2. ¿Qué sigue? Menos fricción 2. Menos la fuerza de fricción 2. ¿Faltaría otra? En el eje del movimiento, ¿falta otra fuerza? Están todas, ¿cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas es igual. Le pregunto, ¿cuántas masas se están moviendo allí? 3. Entonces esta masa que me habla la segunda ley de Newton son las masas del movimiento. Si la masa 3 baja, se supone que las otras dos masas se tienen que mover. La cuerda no se puede extender, ni tampoco se puede encoger. Es una sola cuerda, un hilo, que usted tira de una y se mueven todas. Entonces sería masa 1
masa 2 y masa 3, multiplicado por la aceleración. Esta es la aceleración de todo el sistema. ¿Qué puedo eliminar? ¿Qué eliminamos ahí? Las tensiones. Tensión 1 negativo con tensión 1 positivo se elimina. ¿Qué más eliminamos? Tensión 2 positiva, tensión 2 negativa. Resulta que las fricciones es 1 y las fricciones 2 son distintas. Entonces vamos a reemplazar las fricciones. Masa 3 gravedad, se supone que esta no le quedó eliminada. La fricción 1, dijimos que la fricción 1 depende del coeficiente de fricción, entonces sería menos, el signo se va a lo mismo, coeficiente de fricción multiplicado por ¿qué? Masa 2 gravedad coseno de θ. Mire que todo esto sería la fricción 1. Ya sabemos que está aquí. ¿Qué sigue? Menos masa 2 gravedad seno de θ menos la fricción 2. Se supone que la fricción 2 es coeficiente de fricción multiplicado por masa 1 por gravedad. Y todo esto es igual a la sumatoria de las masas multiplicado por la aceleración. Ahora, se supone que vamos a calcular la aceleración. Una pregunta, se me había dicho que la fricción 1 y la fricción 2 eran negativas, entonces al colocarlas allá, si es menos por no quedarían positivas. No, escuche, esta es la magnitud de la fricción. O sea, la magnitud de la fricción es coeficiente de fricción más a 1 gravedad. El signo de la fricción nos lo da el gráfico. Entonces, la fricción 1 es negativa. Quiere decir que donde haya fricción 1, pues entonces tiene que ir el negativo. Este signo no es menos por menos, no, simplemente el signo del sistema que está aquí. Muy buena pregunta. En los exámenes, cuando yo califico lo hacemos, muchos de ustedes, o no sé, estudiantes, colocan la fuerza de fricción y solamente se acuerdan de escribir el coeficiente de fricción. O sea que se olvidan de la fuerza normal. Pero un coeficiente no es una fuerza, porque una fuerza está medida en Newton. Y los coeficientes no tienen unidades. Una observación ahí para todos. La fuerza es coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero ¿y usted qué va a despejar allí? La aceleración. Necesitamos calcular la aceleración del sistema. Entonces, que está multiplicando pasa a dividir. Quiere decir que el sistema queda dividido, masa 1, masa 2, más masa 3. Y acá arriba, pues si usted quiere factoriza, puede factorizar. La gravedad está repetida, ¿sí o no? Y la masa 2 aquí está repetida. Entonces usted, pues si quiere, digamos, factoriza gravedad. Dejemos acá masa 3. Entonces sería, abro paréntesis, masa 3 menos. Estos coeficientes de fricción pueden ser iguales o distintos. No les he dicho qué superficie es esta. Tampoco les he dicho qué superficie es esta. Dependiendo de la superficie, trabajarían el coeficiente. O sea que no los vamos a factorizar, no sabemos si son iguales o distintos. Entonces aquí sería masa 2, coeficiente de fricción, masa 2 multiplicado por el coseno de θ, menos masa 2 por el seno de θ, menos el coeficiente de fricción por la masa 1. Y esto sería igual a la aceleración. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Y entonces la aceleración depende de esto. De aquí vendría solamente de acuerdo al análisis y reemplaza los valores. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión? Entonces, la tensión 1, hago la misma ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, pero sobre una masa. Por ejemplo, masa 1. Si tomo la masa 1, le pregunto, en la masa 1, ¿cuántas fuerzas actúan? En el eje X. ¿No han entendido, sí o qué? Sí, puede tomar cualquiera. Pregunto, en la masa 1, ¿cuántas fuerzas actúan en el eje X? Dos fuerzas. ¿Cuál es la positiva? La tensión. ¿Cuál es la negativa? La fricción. Entonces usted viene aquí y reemplaza las únicas dos fuerzas. ¿Qué sería? Tensión 2, que dijimos que era ¿qué? Positiva, menos la fricción 2. Y la fuerza de fricción 2 es igual a la masa 1 por la aceleración. Esta aceleración es la misma aceleración que calculamos acá. ¿Y qué me interesa calcular aquí? La tensión 2. Entonces yo digo que tensión 2
es igual a masa 1 por aceleración más fricción 2. Pero la fricción 2 ya la tenemos aquí, entonces usted la reemplaza, ¿sí o no? Y quedaría tensión 2 es igual a masa 1 por aceleración más coeficiente de fricción masa 1 por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Aceleración ya la sabemos, masa 1 ya lo sabemos, fricción ya lo sabemos y gravedad. Ahora, si usted va a calcular la tensión 1, ¿qué masa escogería? Si va a calcular la tensión 1, ¿qué masa escogería? La masa 2. Usted puede escoger la masa 2, pero teniendo conocimiento de la tensión 2. ¿Sí o no? Entonces, si usted escoge la masa 2, sumatoria de fuerza en el eje X sobre la masa 2, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la masa 2? En el eje X. 4 fuerzas. Tensión 2, que ya la sabemos, es la que vamos a, ya la calculamos acá. Actúa fricción y también actúa esta, y también actúa la tensión. Pero si nota, hay una masa más sencilla para calcular la tensión 1, que es la masa 3. Entonces usted puede escoger la más sencilla también, hacer lo mismo, pero para la masa 3. Entonces si deja la masa 3, ¿cuántas fuerzas colocamos? 2. ¿Cuál es la positiva? El peso. Masa 3 gravedad menos tensión 1 es igual a masa 3 por aceleración. Y de aquí despejo la tensión. Entonces, masa 3 por gravedad te está sumando, pasa a restar, menos masa 3 por aceleración es igual a tensión 1. Y aquí queda calculado su sistema, tensión 1. Si yo calculo ahí la